Hola, buenas noches. Un saludo especial desde Houston a través de la frecuencia La Plática. Laplática.com pueden encontrarla en diferentes modalidades. Pueden buscarla también en YouTube, pueden buscarla también en Instagram. En muchos lugares pueden encontrar La Plática, por supuesto en Twitter, ahí la va a encontrar. Esta plática es básicamente un centro de opinión, un centro para hacer comentarios. No somos los dueños de la verdad, no pretendemos tener la razón en lo que opinamos, porque es una opinión de un ciudadano, un salvadoreño que siente todo lo que pasa en El Salvador, todo lo que sucede en El Salvador. Estamos pendientes de qué es lo que va cambiando, qué es lo que no va cambiando y en qué medida nosotros como salvadoreños que estamos fuera del país podemos contribuir en algo para poder cambiar alguna realidad. Y no pretendemos quitarle ni añadirle a lo que nosotros hemos visto, hemos experimentado. Dicen que en la vida, en el mundo mismo, ¿verdad? Eh, yo creo que un ciudadano, si usted le pregunta a un ciudadano en cualquier país del mundo, qué opina del gobierno que tiene, él le va a dar una opinión desde la óptica, desde su preferencia política, desde donde le aprieta más el zapato, de una realidad inmediata, de un momento en su vida, de en qué situación se encuentra en ese instante. Esa va a ser la opinión que le va a expresar a un ciudadano de cualquier país del mundo que le pregunte. Si usted le pregunta a alguien de Estados Unidos que vive aquí, qué opina del presidente Trump, él le va a dar una opinión dependiendo de su preferencia política y también dependiendo de su realidad social, económica que él tenga. Muchos le van a decir que es un desastre, muchos le van a decir que está bien, muchos le van a decir que lo apoyan, muchos le van a decir que no, que lo odian. O sea, los gobernantes del mundo están así, en una disyuntiva, en una divergencia de opiniones, y va a depender mucho, óigase bien, de a quién le pregunte. Muchas estadísticas mienten porque dependen a quién se le hagan las encuestas. Mucho depende del lugar donde se hagan las encuestas. Mucho depende de quién haga las encuestas. Entonces, depende de muchos factores qué opinión puede tener alguien de un gobierno, pero lo que sí es cierto es de que todos convergen en que todos los ciudadanos del mundo no están conformes con sus gobiernos. Por alguna razón, por alguna circunstancia, por algún momento difícil que esté pasando, alguien le va a expresar una opinión en contra. Porque muchos, mientras les llega el agua, no pasa nada. Mientras tengan agua, van al grifo, abren el grifo y les cae agua, no pasa nada. Mientras encienden el bombillo de electricidad y enciende, no pasa nada. Mientras enciende su carro y no pasa nada, todo bien, todo en orden, no se queja. Pero ¿qué pasa si abre el grifo y no le cae agua, solo aire? ¿O qué pasa si enciende la luz supuestamente y no pasa nada? ¿O le da estar al carro y el tal carro nunca encendió porque no tenía gasolina? ¿O porque de repente fue a pedir una asistencia médica a algún lugar y
ese momento encontró de malas pulgas al que estaba atendiendo y lo recibió con la patada al pecho. Lo habían tirado, lo habían bajado de la cama temprano el fulano y lo atendió mal, ¿va? O la señora que atendía en ese momento había trabajado más de la cuenta una noche anterior y estaba de malas pulgas y se la desquitó con el primero que iba llegando y era usted. Ay, ¿qué es lo que quiere? Y usted dice, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que esté de malas pulgas? No, si usted no tiene la culpa, llegó en el momento equivocado y llegó al lugar equivocado. Entonces, no depende mucho, hay muchos factores, pero muchas veces el por qué no depende en sí de la estructura administrativa que tenga un país. Por ejemplo, usted va a un consulado que tiene fama de que atienden mal a la gente, pero llegó en un momento cuando era día de pago, o llegó un momento donde estaban celebrando algo y lo atienden de maravilla. La impresión que usted va a tener es que todo está bien. Entonces, ¿de qué depende la impresión que alguien pueda tener de un gobierno? Muchas veces de las circunstancias, de los momentos. Y muchos no van a estar de acuerdo con la opinión que yo doy. Muchos van a pensar que estoy equivocado. Y sí, yo puedo estar equivocado, pero en lo que no puedo estar equivocado es en la historia, en los hechos puntuales que uno tiene que tomar en cuenta antes de emitir una opinión. Porque usted no puede decir que todos los hombres somos iguales. Usted no puede decir que todos los hombres somos malos. No, si habemos peores, bueno, habemos peores que otros. Entonces yo puedo ser santito a la par de un diablo, ¿va? Y el otro me va a ver a mí a lo contrario, ¿va? Se va a considerar angelito a la par mía. Entonces, ¿de qué va a depender la opinión que usted tenga de algo? Va a depender mucho de las circunstancias, del momento en el cual vive. ¿Qué ha cambiado en El Salvador en 10 años? ¿Qué es lo que ha cambiado en El Salvador en el ejercicio del poder del FMLN en 10 años? Yo le voy a preguntar a un arenero, me va a decir que nada cambia. Me va a decir que el país está peor que como ellos lo tenían. Si le pregunto a la oposición, también me va a decir lo mismo. Si le pregunto al nuevo gobierno entrante, me va a decir que está en ruinas y ni siquiera lo ha recibido. Ni siquiera se ha dado cuenta cómo está, porque no tuvo la valentía de nombrar una comisión de transición. No tuvo la solvencia para poder decir, esta es mi comisión de transición, porque los que estaban obligados a recibir eran ellos. Y hoy que van a recibir a 2 días, y si no la recibe como debería de ser, porque la entrega de un gobierno se hace de común acuerdo. Una comisión de transición, aquí está, recibime, aquí están lo que te estoy entregando, fírmame de recibido. De satisfacción de lo que te estoy entregando es lo que hemos verificado que existe. Porque es bien fácil decir, están llevándose las cosas del gobierno. ¿Y acaso a ti te consta que no eran cosas personales, que ellos las tenían y le llevaron?
¿Te consta eso? ¿Te consta que fue comprado con dinero del gobierno saliente? Para eso es una comisión de transición, para poder recibir de conformidad. Esa es la norma, esa es la regla ética. Para recibir un ministerio no se va a hacer a la loca. Así como a ti te entregan un cargo en cualquier lugar donde vayas a trabajar, al menos eso es lo que yo he hecho siempre. Cuando me han reentregado o cuando me han recibido, te levanto un acta donde la persona que me recibe está conforme con lo que le estoy entregando. Y me queda una copia a mí de que lo que le he entregado es lo que realmente él ha recibido. Esa es la forma ética y formal de hacer las cosas, la forma ordenada de hacer las cosas. Pero los siguientes 5 años van a ser de quejas y quejas y quejas y quejas. Solamente se van a pasar quejando 5 años. Esa va a ser la conducta del nuevo gobierno. Y va a empezar a justificar y va a empezar a decir que le entregaron. ¿Qué le entregaron? Esa es la base de una verdadera entrega de gobierno. ¿Qué le entregan? Porque es irresponsable decir, me están dejando un país en ruinas. ¿Por qué? Porque ni siquiera han levantado un acta. Los organismos internacionales dan fe de que el país está siendo sujeto de crédito, que tiene un rendimiento económico, tal vez no el ideal, pero por lo menos tiene el aval de los organismos internacionales de que la economía no está mal. Pero el cipote irresponsable anda diciendo que el país está mal. Y el Fondo Internacional está diciendo, señor, usted está equivocado. Están diciendo que el gobierno está entregando cifras positivas. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel macroeconómico a nosotros nos puede engañar un gobierno. Porque el presidente Saca maquillaba las cifras cuando estaba en el gobierno, maquillaba las cifras, eso se demostró. Entonces, quienes tienen la obligación de verificar que eso es cierto es el gobierno entrante. Y es importante eso, dejarlo bien clarito, porque no se le puede confundir a la población. No se le debe confundir ni se le debe de mentir a la población, levantando un montón de rumores, levantando un montón de chambres sin sustento. Acusando los troles, los perfiles falsos, acusando de cosas que no les constan. Ese es el mayor problema de la rumorología, que es la ciencia de confundir a la gente. Como la niña María de la esquina, a la dueña de la tienda del pueblo, que se sabía todo el chambre de la colonia, y al final terminaba en los juzgados por chambrosa. ¿Por qué se sucede? Pero en un personaje que ya es un presidente no puede aparecer esa rumorología en el vocabulario de él. Porque parece niño de circo. Y yo sí quiero señalar, por ejemplo, hay cosas que usted no me va a dejar a mentir y hay cosas que no le constan. Por lo tanto, como no le constan, me va a decir que no sabe. Pero los hechos están ahí. Allá por el año 2009, antes de que entrara el gobierno del FMLN, yo me recuerdo que cuando usted iba a un hospital, le cobraban una cuota que decían que era cuota voluntaria para que le atendieran y que la manejaba un patronato, no sé qué. Pero si usted no pagaba esa cuota que decían voluntaria, entre comillas,
no le daban atención. Era como pagar una atención privada de salud, ¿no? Que equivalía a lo que la gente podía pagar, 5, 10 dólares, 15 dólares, depende el sapo si es la pedrada, ¿va? Y era una cuota obligatoria prácticamente que tenía que pagar cuando ingresaba a los Rosales, cuando ingresaba al Bloom, cuando ingresaba a la maternidad. No era gratis, usted tenía que pagar. ¿A qué bolsas iban esos dineros? Yo no sé. Lo cierto es de que decía que era para atención y la gente los pagaba porque si no, no le daban atención. El partido FMLN cuando llegó al poder eliminó esas cuotas. Prohibido cobrar cuotas. Y lo mismo hacían en las escuelas. Si usted no pagaba una matrícula, ni caso le hacían. En las escuelas, si usted no pagaba la cuota obligada de matrícula, no podía estudiar su hijo en una escuela pública. No le daban entrada. O paga la matrícula, paga los exámenes, o no le damos nada. Esa era la escuela pública, donde los niños no podían estudiar si el padre no pagaba una cuota. ¿Y por qué digo eso? Porque yo lo viví. Yo lo viví. Si yo no pagaba la cuota para que mi hijo estudiara, no le daban educación. Eso pareciera que la gente ya se le olvidó. Como ya su hijo ya no estudia, como ya su hijo ya es profesional, ya no importa, ¿va? Pero como a mí me consta, lo puedo afirmar con certeza, que si yo no le compraba los uniformes a mis hijos, ellos no podían ingresar a la escuela. Si yo no me sacrificaba para comprarle los uniformes a los niños, ellos no podían estudiar. Si no me venís con uniforme, no te dejo entrar. Y se paraba la profesora en la puerta y no te dejaba entrar si no llevabas tu uniforme. Ya no digamos los útiles y libros. Ya no digamos todos los útiles y libros de texto que tenía que comprar obligatoriamente en las librerías de los señores Iván, allá en Hispanoamérica o en la Latinoamérica, de allá de Sandoval, o en las diferentes librerías que eran las que hacían dinero. En la época escolar esas librerías se llenaban de dinero. ¿Por qué? Porque los profesores le daban una lista escolar, tamaña lista, si era posible en varias páginas, tiene que pagar esto, tiene que comprar esto, tiene que comprar hasta papel higiénico, papel de no sé qué, papel de no sé cuánto. Y todo eso tenía que llevarlo el niño el primer día de escuela. Si no llevaba todo ese material, no le daban clases. Para el padre era un sacrificio enorme. Para mí como padre era un problema cuando comenzaba la época escolar, porque tenía que equipar desde zapatos en adelante. Porque si no tenía todos los implementos, no entraba a estudiar. No le daban clases, lo marginaban. Ni siquiera le dejaban entrar. Si no venís uniformado, no venís mañana. Esa era la conducta de los profesores. ¿Por qué? Porque así estaba la directriz desde el Ministerio de Educación. Amén de todas las actividades que hacían los maestros, ¿va? Que vamos a hacer una rifa, que vamos a hacer una excursión, que vamos a hacer una tolada,
que vamos a hacer un baile y que tienes que comprar ticket para eso. Todo era unos abusos increíbles y si el padre de familia no podía comprar todo eso, no recibía clase su hijo. Así de simple. Eso en las escuelas públicas. Eso pasaba. Y no es cuestión nada más de actitudes populistas, no es cuestión de decir, no, pues sí, pero eso es regalía, pero mire, eso es asistencialismo. Sí, pero la situación económica de los padres de esa época, de hace 10 años, no era bonancible, así como no es bonancible hoy. Sin embargo, tenías que comprar todo, tenías que pagar la educación pública, ¿ok? Porque muchos tenían el privilegio de mandar a sus hijos a instituciones privadas. Y ahí pues ya se sabe que te sacan hasta los ojos. Pero eso, si un padre tenía la posibilidad de poner a su hijo en una escuela privada, pues sus posibilidades económicas se lo permitían. Pero todos los que no podíamos pagar una escuela privada, teníamos que sujetarnos a las reglas de las escuelas públicas, que eran cientos de dólares que tenían que pagarse para lograr educación. Y entonces, ¿quién sostenía la educación? ¿Y para dónde iba todo ese dinero si no para las entidades privadas? Para la Incinca, la que fabricaba el famoso Cincatec, para las fabricantes. Hoy ya ni existen esas librerías Hispanoamérica, ¿va? Se acabaron, porque el negocio ya no les dio, porque eran los monopolios de los útiles escolares. Te los vendían al precio que ellos querían. ¿Y qué tenías que hacer? Nada. Agregarle con eso que la directora de la escuela era la dueña del cafetín y ella es la que hacía su agosto, porque hoy que les dan por lo menos un desayuno ya no venden igual. Entonces todas esas cuestiones se han cambiado en El Salvador. Todo eso ha cambiado y me va a decir alguien del nuevo gobierno que todo está mal. Me va a decir los de Arena que nada ha cambiado. Claro, a ellos no les ayuda. A sus bolsas no les ayuda porque todo negocio se les cayó. Y hoy que entró el nuevo gobierno se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos así porque van a hacer negocios. Hoy con el nuevo gobierno, donde la derecha llega nuevamente a gobernar, los de Arena están felices porque sus negocios van a volver y van a empezar a sangrar a la gente con lo mismo de siempre. Por otro lado, ¿qué pasó antes del 2009? ¿Qué se ha hecho hasta la fecha en establecimientos de salud? Es el doble de establecimientos de salud de los que habían hace 10 años. Hace 10 años habían 414, hoy son 818 establecimientos de salud. Y ya me vas a salir con la cantaleta de que no hay medicinas, que no sé qué. Claro, si no se puede con todo, pero en general la atención de salud primaria se da. Que la demanda de salud supera la oferta, eso puede ser. Que hay deficiencias, claro que hay deficiencias. Si no son infinitas los abastecimientos no son infinitos, se acaban. Y llega un momento donde ni siquiera los que cotizan a bienestar magisterial tienen a veces medicina.
y los profesores les descuentan la cuota. ¿Por qué? Porque los recursos no son suficientes. Por otro lado, antes del 2009 no existía una figura, de atención primaria de salud que se llama equipos comunitarios de la salud. Se llaman ECO, que se han construido en 186 municipios, se han construido este tipo de centros comunitarios bien equipados. Porque hoy la gente del cantón Chilamate, allá por no sé dónde, ya no tiene que ir al pueblo, a la unidad de salud, porque el centro familiar le da lo que le daba la unidad de salud, la atención así de inmediato, donde a veces por un muñero iban a la clínica del pueblo, que estaba como a 5 o 6 kilómetros o más. Hoy en el cantón El Jocote, han hecho un centro de salud donde ahí le dan la atención que necesita la señora que estaba embarazada y que tenía que ir a control hasta el pueblón, al pueblón más lejos de 10 kilómetros. Esos centros de salud no existían. Y eso ha permitido que muchos médicos tengan trabajo también. ¿Que no es suficiente? Claro que no es suficiente. Si el país tiene 262 municipios y hasta ahora solo se han construido 186 centros en diferentes cantones, no en pueblos, porque en los pueblos están las unidades de salud o los FOSalud, como quiera llamar, que ya tiene un equipo mayor para atención. Pero estos centros de salud ayudan mucho, ¿verdad? Eso no lo tenía El Salvador. Antes tenía que sacar en hamaca del cantón a un fulano, lo tenía que sacar enfermo con fiebre hasta el pueblón. Hoy en el cantón le dan la atención. Y que no es suficiente. Claro que no es suficiente, si hay mucho que hacer. Falta mucho que hacer. Pero eso es un avance. Es un avance para atender de inmediato a las necesidades de salud de la población. Por otro lado, se han construido los hospitales que no quisieron terminar los de Arena porque se robaron el dinero. En la época de Arena habían presupuestado y financiado para construir el hospital de maternidad y nunca lo hicieron. ¿Para dónde se fue el dinero? No sé. En alguna cuenta bancaria quedó. Pero en estos 10 años se construyó uno de los mejores hospitales para la mujer, que por siglos estaba el hospital de maternidad. Hoy tiene un moderno hospital de la mujer, donde hacen atenciones, tienen equipos necesarios para eso. Asimismo se construyó un hospitales en La Unión, se terminó el hospital de Usulután, el de Zacatecoluca, el de San Vicente, que es un centro de atención oftalmológico en San Vicente mejor que cualquiera de Centroamérica. Allá donde fue el relajo de que no querían que los médicos cubanos trabajaran. Sí, eso es un logro de los gobiernos de estos 10 años. Eso es importante, es un centro especial de oftalmología en San Vicente. Se hizo una unidad médica moderna en Apopa. Se han hecho inversiones en infraestructura en salud, grandes infraestructuras se han construido. Y el caballito de batalla de la oposición es: no hay medicinas en los hospitales. Es que ya, eso ya raya, eso ya desgasta con la misma cantaleta de que no hay medicina.
de que se mojó, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero esas son cosas que se tienen que ir arreglando también. Ahora, yo no me puedo comer esa noticia mediática de esa gente porque sería quitarle el verdadero valor que tiene la atención de salud en El Salvador. La reforma del sistema de salud es un reto viejo que el gobierno de estos 10 años lo terminó de consolidar y que solo todavía quedan detalles como con terminar el Hospital Rosales, que nunca dieron los fondos, solo los han aprobado. Pero el Hospital Rosales está esperando todavía la deuda política que le ofrecieron, los 7 millones. Man. Falacias. Ojalá y lleguen. Ojalá y ese millón que van a estar en el traspaso presidencial lo donaran para eso. Pero no, eso no cuenta. ¿Verdad? Hay una guerra mediática que no se termina. Han equipado, el sistema de salud lo han equipado mucho. Y no lo dice el gobierno, lo dicen las instituciones internacionales. ¿Sí? Donde la mortalidad infantil ha reducido. Se ha reducido la mortalidad infantil. ¿Se recuerda usted, madre, que antes del 2009, cuánto tenía usted derecho para que le dieran por incapacidad por maternidad? ¿Cuánto le pagaban? ¿Te recuerda de eso? ¿O ya se le olvidó? ¿Cuánto le pagaba el seguro por su maternidad? 40 semanas. 40. ¿Cuánto descansaba? 40 días era, ¿no? ¿Cuánto tiempo descansa una persona que tiene su niña? En concepto de incapacidad. ¿Y cuánto le pagan en concepto? Antes le pagaban como el 50%. Y la empresa, si quería, le pagaba la otra parte. Hoy la incapacidad cambió. Pero eso ya se le olvidó a la señora que hoy protesta. Ya se le olvidó eso. Y que todo eso cambió. Saludos para todos los que me están escuchando o viendo, donde quiera que estés. Es un gusto para mí saludarlos. Donde quiera que usted esté. Marvin Izquierdo, saludos hasta Canadá. Jerry Guevara, saludos hasta Denver, Colorado. Mucho gusto, Juancito. Noel Guevara igual. Rosa Osorio, gracias por estar atento. Y gracias a todos los que tienen la oportunidad de compartir. Se aprobó en estos 10 años una ley de control de medicamentos, donde las medicinas ya no tienen el valor que tenían, ya no tienen el precio descontrolado que tenían. ¿Saben a cuánto se redujo el costo de los medicamentos con la ley de medicamentos? Se redujo en un 40% el costo de la medicina, porque los laboratorios eran tan abusivos que le vendían al costo más elevado de las medicinas. En El Salvador eran más caras que en toda Centroamérica las medicinas. Y con la ley de medicamentos se redujo un 40%. Eso ya se les olvidó. Eso ya no tiene importancia. ¿No? Por otro lado, eso significó un ahorro, porque la población ya no pagaba ese 100% que costaba esa medicina.
Pero eso es importante tomarlo en cuenta. Si nosotros nos vamos 10 años para atrás, nos sangraban con las medicinas en una forma exagerada. Lo mismo pasaba en la gasolina, ¿va? Hace 10 años la gasolina costaba $5 el galón. En los 10 años nunca ha llegado ni a 4, a pesar de que El Salvador no produce. Pero eso ya se les olvidó, que la libre frijol llegó a costar un montón de dinero en el 2008, 2009. ¿Y hoy cuánto vale una libra? Todo eso ya no cuenta, ¿verdad? Los hospitales de maternidad tienen una gran cobertura hoy. Por otro lado, hay bancos de leche materna, que antes no había. Se han equipado con ambulancias los centros hospitalarios. Todo eso es importante tomarlo en cuenta. Y sin embargo, vamos a ir a la parte de educación. La educación hay que tomar como base que el analfabetismo se ha reducido, que todavía existe analfabetismo, pero hoy es analfabetismo político. Pero mucha gente se ha alfabetizado. En estos 10 años se redujo del 17% de analfabetismo al 9%. Eso es importante hacerlo notar. Cuando alguien ha andado en campañas de alfabetización, se dará cuenta de lo que significa alfabetizar a un adulto. No es tarea fácil. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que hay varios municipios libres de analfabetismo. Por otro lado, la deserción escolar se ha disminuido. A pesar de los problemas delincuenciales que hay, la deserción escolar se ha disminuido. Eso cuenta, porque 10 años después, un joven educado hace maravillas y un joven que no estudia va a la perdición. El presupuesto de la Universidad Nacional se aumentó la parte de lo que tiene cobertura la universidad, que hoy es más gratuita que hace 10 años. Hace 10 años, ¿cómo le puedo explicar? Hace 10 años la cobertura para la clase universitaria estaba en manos privadas, básicamente, porque la Universidad Nacional también costaba estudiar y se ha ampliado la cobertura. Eso ha permitido que más jóvenes vayan a la universidad. En el área de la Universidad Nacional. La privada no me interesa. Esa vive por su cuenta, saca bachilleres en otro nivel. Pero la nacional sí aumentó su cobertura. Y ya la universidad es gratuita para una cantidad de 40,000 estudiantes. Siempre y cuando esos estudiantes vengan de escuelas públicas, por supuesto, y que su rendimiento sea adecuado. Por otro lado, se creó el Ministerio de Cultura, que fue una secretaría por mucho tiempo.
Y hoy se está hablando de que lo que tanto bienestar ha dado a los municipios son las casas de la cultura. Hoy se está hablando que esas casas de la cultura peligra que desaparezcan. No esperamos que no sea así. Lo que a mí me llena de curiosidad es saber si realmente el nuevo gobierno va a ser capaz o va a tener la buena intención de sostener los programas sociales en materia educativa. Que eso implica fabricación de uniformes, zapatos, compra de útiles, pero como ya no se lo van a comprar a China, ¿a quién se lo van a comprar? ¿A una entidad más cara? Es la gran pregunta. La gran pregunta es si van a ser capaces de sostener esos programas que dicen, ya dijeron, que esos programas de asistencia no los quieren. No los quieren porque no le conviene a la empresa privada, porque ellos no comen de ahí hoy, como lo hacían antes. Sí, se acabaron programas educativos en una forma increíble. Solo los infocentros se llevaron como 40 millones, que desaparecieron por arte de magia todo. El centro de esos lugares donde muchas veces a mí me tocó ir a hacer tareas, los infocentros, que eran un ente barato, pero se los acabaron. Y eso fue con apoyo internacional, entiendo yo. Pero para eso hay algunos responsables que no han dado cuenta de eso, como la niña Vilmita de Escobar. ¿Va? Por otro lado, este, se creó para la juventud el Instituto Nacional de la Juventud. ¿Qué hace ese instituto? Capacita a jóvenes en materias culturales, artísticas, salud, artes, todo eso. Eso conlleva a prevenir la delincuencia, porque si un joven expansino se mantiene ocupado, va a tener menos tiempo para andar delinquiendo. Ese es un trabajo muy fuerte de la Secretaría de Juventud, que no sé si la van a mantener, pero si la mantienen sería interesante saber que la pueden mejorar. Los niños, por ejemplo, de edad escolar han tenido mucho apoyo, porque se creó el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. ¿Sí? Y eso ha dado en gran medida protegido a los niños y adolescentes, porque han tenido un ente donde la gente puede poner denuncias de abusos. Eso ha sido un elemento coercitivo para evitar los abusos. Que siempre hay, no, sí, eso no lo vamos a negar. Hay programas emblemáticos, programas ambiciosos que se crearon, que le ha faltado cobertura, como que un niño en la computadora. Solo se han entregado más o menos un promedio de 60.000 lémpitas. Falta mucho, falta mucho. Aunque esa cantidad ha beneficiado a muchos, falta mucho que hacer en esa materia. Porque ese programa en cierto modo es ambicioso, porque cada lempita no cuesta $5, cuesta $150 o más. Pero el solo hecho que se hayan podido crear ese instrumento y que han podido ensamblar en El Salvador también solo ese es un logro. Por otro lado, el hecho de que
el programa estrella, por llamarle de algo, por decirle algo, el programa estrella de Ciudad Mujer, atención integral a las mujeres en muchas áreas. Muchas mujeres han salido beneficiadas de ese programa. Y solo espero de que lo mantengan. Porque con todo lo que se ha dicho, con todos los rumores, pareciera que es un programa que quieren desaparecer. Porque, quieras o no, el símbolo de Ciudad Mujer es Banda Piñata. Ella lo inició porque fue una copia de Brasil o por lo que sea, mejorada para El Salvador. Y si ella lo manejó por tantos años, con todos los, con todos los conocimientos que pudiera tener alguien, eso ha permitido forjar mujeres, formar en sus áreas, especializar a mujeres en muchas áreas de atención, ayudar a que muchas mujeres aprendieran un oficio para poder ser más independientes. Si no se le da el verdadero valor que ese programa tiene y se mejora, yo creo que estaríamos retrocediendo muchos años. A menos que quieran crear un ente privado que les cobre a las mujeres para ir a estudiar. Y las usuarias de Ciudad Mujer me podrán decir si les ha ayudado o no. Yo no sé, pero si muchos comentarios positivos hay es porque algo bueno se ha hecho. Y en todo caso, lo que nosotros tenemos que rescatar, más allá de todo lo que se pueda decir que todo está mal, uno tiene que ser un poquito cuidadoso en cuanto a reconocer lo bueno que se ha hecho. Y porque yo siempre he dicho, y ayer hacía yo una publicación donde reconocía las cosas buenas y malas que alguien puede hacer, y me llovieron bendiciones de toda clase, pero igual, yo entiendo que el gobierno saliente tiene muchos desaciertos, pero sí tiene muchos aciertos. Y no se trata de reconocer solo lo bueno, hay que reconocer lo malo también. En materia de comunicación, el gobierno no ha sido la mejor opción. No ha podido llegar a informar a la población de sus logros como debería de hacerse. Y porque mucha gente, a pesar de ser beneficiaria de los programas del gobierno, ha querido disfrazar de ambición, se ha querido pasar de listo, queriendo hacer fiesta todo. Y esos mismos son los que por lo que quiera, por lo que usted quiera llamarle, se queja de todo, pero no reconoce nada bueno. Para él todo está mal. No son capaces. Las personas que no les gusta el gobierno del frente, no son capaces de reconocer ni la más mínima expresión de cosas que se hayan hecho. No son capaces de reconocer que tiene El Salvador una infraestructura diferente que la que tenía hace 10 años. No van a poder reconocer por ningún lado que les mires de que la carretera famosa Diego de Holguín, que nunca la terminaron en los gobiernos de Arena y que se robaron todo el dinero porque la construyeron 3 veces y no la terminaron, ellos no van a ser capaces de reconocer que gracias a eso hoy ya está el país en una forma más desarrollada en infraestructura. Y que no tiene las mejores calles del mundo. Claro que no, sí hay mucho que hacer. El Salvador es pequeño, El Salvador es chiquito y tiene muchas deficiencias de su infraestructura. Un temblorcito de 6.6 grados
avería todas las calles y hay que volver a empezar. Pero uno tiene que ser más cuidadoso cuando señala que todo está mal. Y como les decía al principio, usted no puede afirmar que todos los hombres somos malos. Habrán algunos que son buenos. Yo no, pero algunos estarán por ahí que son buenos. Esos Gutierritos, ¿va? Y hay un detalle bien importante. Yo no me voy a detener mucho en los planes de asistencia, porque pareciera de que la gente quiere oír cosas que no son lo que siempre se dicen, y porque los programas sociales, no sé qué, que no sé cuántos, son programas de asistencia, sí, pero para muchas personas son programas de subsistencia. Para muchas personas son programas de subsistencia tener lo necesario para que su hijo estudie. Para alguien que tiene la capacidad de pagar una escuela privada, no. Para ellos es nada. Para ellos es insignificante. Para una persona que es capaz de darle a su hijo para que vaya a estudiar 5 o 10 dólares para que vaya a estudiar, para él no es un problema. Para él es insignificante que le den un vaso de leche. Pero para los niños de los cantones, para los niños de las colonias remotas, un desayuno es a lo mejor todo lo que pueden comer en el día. Pero para el fulano ese que se la pica de que es burguesito, que puede pagar una cuota de 40 dólares en un colegio privado, para él le puede parecer insignificante que le den un plato de comida a un niño. Pero para aquellos padres que tienen niños y que viven en situación de pobreza, es un alivio que les den un desayuno a sus hijos, porque ellos no tienen a veces la capacidad de comer. Y por eso es que depende de la óptica con que usted mire las cosas, ese va a ser su opinión. A lo mejor yo no necesito pagar una cuota, pero otros sí. Entonces, usted deténgase en las partes donde le tocan, ¿sí? Si nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, de que las mujeres son más las que han tenido más empleo en este 10 años, porque hay un sistema nacional de empleo que muy poca gente dice algo de eso, muy poca gente habla de eso, pero se han beneficiado 23,000 mujeres, muchas han aprendido un oficio que les ha generado una mejor oportunidad. Por otro lado, se han alfabetizado más de 200,000 mujeres adultas que nunca tuvieron la oportunidad de alfabetizar. Y si nosotros nos vamos a la parte de empleos y de ingresos, por ejemplo, en general, en 10 años se han generado 200,000 empleos y esos son datos reales del Seguro Social. El salario mínimo se aumentó, la pensión mínima, la pensión mínima para vejez se aumentó. Que no es mucho lo que se aumentó, porque era de 142 y hoy es de 207, la pensión mínima. ¿Va? Que esa pensión es pírrica, que esa pensión no sirve para alguien que normalmente ha estado ganando el doble. Y esas son las injusticias que los sistemas de pensiones tienen. Porque por un lado tienen un montón de ingresos
las instituciones administradoras de las pensiones, pero no le dan a la gente lo que realmente espera la gente. Porque una persona que, por decir un ejemplo, una persona que gana $600, pongamos algo, una persona que gana $600 y se pensiona después de 25, 30 años de trabajo, y le den $200 de pensión, esa gente no puede subsistir. No. ¿Y será que el nuevo gobierno mejora las pensiones? ¿O cambia el sistema? Porque el sistema como tal está enfermo y amerita un cambio radical. No puede seguir el mismo sistema de pensiones, ni en El Salvador ni en el mundo. Los sistemas de pensiones en el mundo están colapsados y están inventándose aumentarle la edad a la gente, como que si la gente va a ser eterna. Eso solo lo dicen los pastores. Pero es urgente una revisión del fondo de pensión. Es urgente un cambio de estructura, un cambio de sistema, y que en estos 10 años no se pudo hacer porque está en manos privadas. Está en manos privadas y no dan los votos para mejorar algo que no les vaya a convenir a ellos como entidades privadas. Entonces, el reto sería, bueno, hoy que va a entrar un gobierno de corte empresarial, a lo mejor se ponen de acuerdo y hacen algo mejor, ¿verdad? Porque el Plan Cuscatlán no habla nada de pensiones. Entonces a mí me da la impresión de que esto no va a cambiar tan fácil. Pero se mejoró por lo menos la pensión mínima. ¿Se mejoró algo? Sí, se mejoró. Y que no fue suficiente, porque subir la pensión mínima de 142 a 207 no, con todo y la oposición que tuvo Arena para esto, se logró hacer. Pero urge una reforma de pensiones. Pero no para ayer, para la semana pasada. Y si no son capaces los nuevos gobernantes de mejorar eso, para mí no va a servir de nada todo lo que hagan. Porque los futuros que se vayan a jubilar no van a tener la atención necesaria. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto? La gran pregunta. El Salvador tiene una deuda en materia de seguridad. Si bien es cierto, en materia de seguridad es lo que la gente mucho resiente, ¿verdad? Aparte de la economía, resiente mucho la parte de seguridad. Y si tú le preguntas a una persona común y corriente, te va a decir qué es su mayor problema, y te va a decir la delincuencia. Y a pesar de los avances en materia de seguridad, a pesar de tener más policías, a pesar de tener un Ministerio de Seguridad y Justicia, que ha dado algunos frutos, que ha reducido la delincuencia, que ha reducido las muertes, no es suficiente. Lo ideal sería que no hubieran asesinatos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Así como en países como Noruega, por ejemplo, donde cuando hay un asesinato, la gente como que si fuera fiesta, ¿va? Porque no hay. Pero, por ejemplo, Texas es uno de los estados más peligrosos del mundo. Pero como es grandísimo, nadie se detiene a informar, ¿va?
El Salvador tiene menos asesinatos que Texas, pero es una noticia porque el país es pequeño, es una gran noticia cuando matan a alguien, porque los medios se encargan de difundirlo en una forma increíble, porque siempre queremos buscar culpables. Entonces, esa deuda en materia de seguridad que deja el gobierno es importante retomarla, porque si bien es cierto, se ha hecho algo, si bien es cierto, se tienen programas de reinserción, como programas de Yo Cambio, como programas de que tiene mayor control de los centros penitenciarios, que hoy ya no se escuchan noticias aquellas de los penales porque les pusieron restricciones a la llamada. Siempre hay delincuencia, claro, siempre hay crimen organizado, siempre hay, porque hay estructuras bien montadas en el país. Lo que no me gusta es los rumores que se escuchan de que se quieren empezar a negociar con delincuentes. Esas experiencias no son muy buenas que digamos en ninguna parte del mundo, porque no se van a componer eso cediendo. No, el delincuente no, hoy le das algo, mañana quiere más. Hoy negocia con esto, mañana te pide más. Esa es la conducta de ellos. Entonces no tiene caso que se desgasten en querer ofrecerles el cielo y la tierra, porque mañana te van a pedir más. Y se la nunca acabar. A la delincuencia hay que tirarle con todo. Ese es mi punto de vista. Porque ya se demostró, las famosas treguas no dieron los frutos. ¿Por qué? Porque la delincuencia no entiende de medias. A ellos no les interesa medios, a ellos les interesa todo. Y si se empieza a crear un sistema de represión, ellos actúan a la defensiva y empiezan a afectar a ciudadanos indefensos. Entonces lo que hay que hacer es un programa de prevención, un programa de cuidado de la gente inocente. Se le llaman actividades territoriales, ¿verdad? Yo de seguridad no sé nada, así como sé mucho de nada, pero lo único que yo sé es de los delincuentes no se les va a acabar con palabras suaves. Ese es mi punto de vista. Un país moderno, supuestamente la primer potencia en materia de seguridad, tiene la pena de muerte. Y en El Salvador se rasgan las vestiduras los de los derechos humanos, que no, que no, que no. Hay un montón que decir sobre esa parte. Lo cierto es de que a pesar de la reducción de homicidios en El Salvador, hay mucha tarea que hacer. Y lo que ha hecho el gobierno en 10 años no ha sido suficiente. Esa es una gran deuda en materia de seguridad. En materia de infraestructura, sí ha construido mucha infraestructura. ¿Se acuerdan de las famosas cárcavas? Que de repente allá por el río Las Cañas se llevaban a casi toda la colonia Las Cañas. Nadie dice nada de eso, ¿va? Hoy es un parque, ¿va? Y un montón de cárcavas, que hace 740 cárcavas se han arreglado. Pero como ya tienen un parque, ya nadie dice nada, todo está bien. Por otro lado, se creó el sistema de transporte que tantos problemas ha dado, ¿va? Que si es constitucional, si no es constitucional, que no sé qué, que no debe de ocupar esto, que lo otro. Con todo y las deficiencias, el CITRAN es un sistema moderno de transporte que ha dado buenos resultados. ¿Para quién?
para los que viven en las zonas de esas, no para los que viven en otras zonas. Para los que viven en la zona que tiene la facilidad de utilizar eso, le ha facilitado la vida. Pero los que viven en Apopa no, los que viven allá por el Escalón tampoco, los que viven allá por San Jacinto peor. Pero a la gente que viene de Soyapango, de San Martín, para el centro y todo ese rollo, han salido beneficiados. Un sistema moderno, un sistema más seguro, donde ya no tienen que venir colgados como lo hacían antes, ¿no? Que no todos lo pueden usar. Pues sí, sí tiene un costo, pero existe ese beneficio que tanto costó implementarlo por la oposición que tenía de la empresa privada. Y hasta la Corte Suprema se metió, que el carril sesgado no sé qué, que no sé cuánto, y al final ahí está. Que tiene que ampliarse el sistema, que tiene que hacerse todo el proyecto que tenía de norte a sur, que todavía falta, para tener más cobertura. Pero ahí está el proyecto. En todo caso, en 10 años se han construido 78 puentes. O ya se les olvidó a muchos cuántos puentes destruidos habían. Y ya van a salir algunos hablando del río Lempa. No, estamos hablando de en general. Estamos hablando de los puentes a nivel nacional. Estamos hablando de los puentes allá por Cangrejera, que nunca lo terminaban. Estamos hablando de los puentes allá por Chalatenango, de la longitudinal, donde hay una carretera de lujo. Una carretera de lujo que muy poca gente usa. Se construyó las mejoras en diferentes bulevares. ¿Que no se tiene la mejor infraestructura? Claro que no. Ni Estados Unidos la tiene. Aquí en Texas no la tenemos. Pero se ha mejorado en 10 años la infraestructura, sí. Y la gente que va a visitar El Salvador puede dar fe si ya se ha mejorado o no. Yo no he ido. Yo solo he visto fotos y videos. Pero de que si algo se ha mejorado, bueno, lo dice la gente que va de visitas allá. Esa es parte de la infraestructura que se ha mejorado. Por otro lado, se ha mejorado el sistema de transmisión de energía eléctrica. La planta, la planta 5 de noviembre se mejoró, donde amplió la capacidad. El Salvador no tiene ración nada la energía eléctrica, no tiene cortes de energía como los tenía antes del 2008. En 10 años no los tiene. Problemas de energía eléctrica no los tiene. Se han mejorado y se han mantenido el subsidio. A mí me da la mala espina de que el nuevo gobierno quiera quitar los subsidios en materia energética, como los subsidios al gas, a la energía, todo eso. Me da así como la idea de que puede suceder. Eso traería caos, porque eso ayuda en gran medida a mucha gente necesitada. Los subsidios al transporte, los subsidios al agua, todo el montón de subsidios que hay. Si el gobierno pretende suspenderlos, sería un problema serio para el país. Es un programa de asistencia en una forma directa, porque llega directamente al consumo de la persona.
Si a usted le cobraran el metro cúbico de agua que consume, tendría problemas para pagar la factura. Si a usted le cobraran el kilowatt como debe cobrarse, tendría problemas para pagar la factura. Yo espero que esos subsidios se mantengan, no se vayan a ver afectados. Y no voy a hablar mucho de la parte de la agricultura, porque la agricultura por sí misma es un medio de subsistencia para el país, no es un medio de generación de grandes oportunidades, porque la agricultura está pasando por momentos difíciles, porque el parque cafetalero se ha reducido grandemente por cuestiones climatológicas o por lo que quiera, sustitución de productos que se siembran. Pero en materia de agricultura se tiene un programa de asistencia muy bueno, un programa de asistencia de semilla mejorada que ayuda a muchos agricultores con abono y semilla para que puedan producir, y que estaba en manos de Cristiani antes. Él vendía todo el abono y toda la semilla. Y todo lo que le donaban de Japón, él lo vendía después. Ojalá y no llegue a manos privadas este tipo de asistencia. Solo espero que este nuevo gobierno entre con una visión socialista, que si entra con una visión capitalista, muchos de los beneficios que han recibido los salvadoreños se verán afectados. Y estaba recordándome aquí Miriam Reyes que no olvide de construir la terminal de Oriente, nuevo amanecer, muy ordenada y segura, con cámaras de seguridad y la conexión con el Citran. Sí, lo que estaba diciendo, el sistema de transporte del Citran tiene como agregado la construcción de sus terminales, la construcción de diferentes ramplas que ayudan y que facilitan el ordenamiento. Y solo los usuarios de ese sistema pueden dar fe de lo que es o no lo que no es. Porque a mí no me gusta oír críticas de gente que ni siquiera ha usado ese sistema. Gente que nunca anduvo colgada en los buzones de la 7, allá de Soyapango, o de la 41, y que hoy va sentado cómodamente en el bus con aire acondicionado, hasta viendo su celular puede ir ahí con toda la seguridad. Esa gente se siente bien, pero la gente que ni siquiera lo usa, ni siquiera puede opinar. Pero son gente que les rebalsa la envidia, o que tienen su carro y que no necesitan usar el Citran. En todo caso, Héctor Reyes nos dice, los menos pensantes son los que le muerden la mano al que le dan la boca, y cuando no saben nada rechazan todo lo que no conocen. Es correcto. La gente que no sabe rechaza. La gente que no sabe lo que significa levantarse a las 5 de la mañana para abordar el bus, para llegar temprano a su trabajo, porque si no le castigan y le descuentan en las horas o el día, y que hoy tiene un bus diferente. Esa gente se puede opinar. Y la gente que no tiene esa necesidad, ¿no? Dice Mauro Bandi, lismonero y con garrotes los salvadoreños que nunca están conformes con lo que reciben gratis. Hasta que no hace falta, estimado Mauro, hasta que no hace falta algo, no te das cuenta el valor que tiene. Porque alguien decía por ahí, lo importante es el valor que tiene para usted, no el valor que tiene para otro. Y cuando de repente aparezca una medida de corte capitalista donde te vendan todo, entonces vas a añorar lo que te daban gratis. Eso sucede. En todo caso, yo les agradezco su atención, les agradezco sus comentarios,
Yo sé que hay mucho que decir y hay mucha gente que no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque inconformes en la vida siempre van a haber. Gente inconforme con lo que tiene siempre va a existir. Los blancos quieren ser negros, los negros quieren ser blancos, los colochos quieren ser pelo liso, los bajitos quieren ser altos, los altos quieren ser bajos. Esa es una inconformidad. La mujer fea añora a la bonita y la bonita quisiera ser fea para tener mejor atención. Sucede. La gente inconforme va a existir en cualquier parte del mundo. Así como hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que yo diga. Pues sí, si le estoy tocando una parte sensible, esa parte que duele, donde usted, que a lo mejor es agradecido con la vida, pero otros son desagradecidos hasta con el perro de la casa. O sea, uno tiene que ser agradecido por todo en la vida, hasta por las malas miradas. Entonces, uno tiene que ser agradecido con todo, por el solo hecho de que tiene la oportunidad de respirar. Y hay mucha gente que hasta duele que esté respirando el aire por lo desagradecida que son. Y hoy viene una etapa de otro nuevo gobierno donde muchos no vamos a estar de acuerdo con lo que haga también. Pero yo soy de aquellas personas que reconozco lo bueno y critico lo malo. Pero no critico todo porque siempre hay algo que rescatar. En todo caso, Blanqui nos dice, ¿de qué sirve que hayan bajado los precios de las medicinas y los frijoles y la población no tiene dinero para comprarla? Ajá, solo quisiera preguntar a Blanquita Fuente, ¿quiénes compran medicina? La gente que está enferma, ¿no? O la gente que le ayuda a la gente que está enferma. Y en todo caso, no toda la medicina puede ser regalada. O sea, los gobiernos no tienen un saco casi como los de Paco Flores, donde solo mete la mano y jala los billetes. ¿Va? Los gobiernos tienen un montón de necesidades que cubrir, no solo con las medicinas. Tienen que mantener el hospital, tienen que pagar el sueldo de la enfermera, el sueldo del doctor, la energía eléctrica. Y para colmo de males, la gente quiere que les regalen todo. La gente quiere que les regalen hasta el aire. ¿Va? No, hay cosas que hay que ser un poquito consciente de que no se puede con todo. Gustavo Rey Grace, es parte de los gobiernos, es obligación de los gobiernos, todo lo que usted está diciendo. No, señor. Los gobiernos no están obligados a mantenerte el consumo de energía. Los gobiernos no están obligados a que te bañes 2 veces en el día y subsidiarte el agua. Los gobiernos no están obligados a que vayas en Uber a pagarte todo. O sea, los gobiernos son administradores de los dineros del pueblo y no tiene por qué mantener a toda la gente de todo. Pues. Los gobiernos, por constitución, están obligados a velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Garantizar salud, educación. Pero no dice que te van a pagar el celular también. Y muchas veces usted, en lugar de pagar la comida, paga el celular. Pero la gente se queja porque le suben a la energía eléctrica, pero no se queja porque le suben al consumo de datos de su celular. Si los gobiernos no pueden ser capaces de cubrir todas las necesidades de la población, porque ese es el gran problema que tenemos los humanos, que siempre buscamos a quién pedir. Solo nos dedicamos a extender la mano. Papá, dame. Mamá, dame. Gobierno, dame. Todo.
Y cuando te toca pagar el impuesto de municipal, ahí vas, ni siquiera los querés pagar. Ni siquiera querés pagar los $2 de vialidad. Muchos ni siquiera saben que existe ese impuesto, ¿eh? Muchos ni siquiera saben que hay que pagar impuestos. Porque por lo general estamos acostumbrados a pedir, pero no estamos acostumbrados a dar. Los países desarrollados tienen mucho porque pagan mucho. Los países europeos pagan 40% de impuestos directos. En El Salvador apenas llega al 25% y ni siquiera eso quieren pagar. En Estados Unidos se paga el 35% de impuestos y la gente lo paga o lo paga. Pero en El Salvador no tenemos la cultura de pago de impuestos. Cuando alguien viene a Estados Unidos, llora porque le toca pagar impuestos por todo. Y los gobiernos se mantienen de los impuestos que reciben, de los impuestos que colectan, no de otra cosa. Porque si no tienen impuestos, tienen que hacer préstamos. Y para pagar préstamos hay que tener más impuestos. Y un círculo vicioso que nunca termina. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Triste realidad, pero así es. Nadie le da el valor que tiene hasta que lo pierde. De corazón yo solo deseo que la población salvadoreña no salga afectada por medidas de corte capitalista de que van a empezar a partir del 1 de junio. Solo espero de que la población no salga afectada porque le van a pasar la factura, porque los planes que tienen los nuevos gobernantes son demasiado ambiciosos como para decir que tenemos los recursos para cumplir. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la economía no se logra de la noche a la mañana, ni se logra en 5 años el desarrollo. No se logra desarrollar la economía, no se logra dinamizar la economía en 5 años como debería, no se logran crear nuevas estrategias, no se logran consolidar las inversiones. Por lo tanto, yo digo, es importante detenerse a pensar un poquito y saber reconocer y saber entender un poquito de lo que tenemos, de lo que se ha logrado y por supuesto reconocer que hay muchas cosas que no se han hecho bien. Y yo me detendría a pensar en esas cosas que no se han hecho bien para hacerlas mejor. No en crear nuevas cosas que lo único que van a hacer es complicar la existencia. Yo no me detendría a crear ministerios nuevos cuando los que tienen son suficientes. ¿Para qué crear instituciones nuevas que vienen a ocasionar más gasto? Si bastaría con hacer más eficientes las instituciones que hay. Yo no soy partidario de crear montones de ministerios. Yo soy partidario de crear instituciones. Por ejemplo, yo quitaría la figura de tantas contradicciones que existe. La seguridad pública, por ejemplo, tiene tantas dependencias y tendría que haber una coordinación con la Fuerza Armada y asignarle tareas de utilidad pública,
tareas de seguridad pública, para darle uso a tantas instalaciones militares que están ociosas. Tantas cosas que ya se podría pensar que se pueden hacer para reducir gastos, pero el nuevo gobierno, en lugar de reducir gastos, lo que está llegando es a crear nuevas instituciones que le van a crear más gastos. Quiero pensar y quiero creer que la esperanza de El Salvador no se pierde, porque no se vale jugar con la esperanza del pueblo. El pueblo tiene esperanzas de un mundo mejor. Y no hay que perder de vista que por ellos es que El Salvador se desarrolla. Pero si no se desarrollan como debe de ser, tarde o temprano nos va a pasar la cuenta. Gracias por su atención. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Buenas noches. Arena llega al poder de nuevo a partir del 1 de junio. Ojalá que llegue mejor. Ojalá que llegue recargado y que haya sabido capitalizar los errores que cometió antes del 2009. O llega con un nuevo disfraz, o llega con un nuevo saco, con una nueva camisa, pero no deja de ser la misma derecha. No deja de ser la misma derecha de siempre, esa que solo le interesa el bienestar de ellos, la utilidad de ellos, y no la utilidad de la población. Confiemos en que va a ser mejor, ojalá para el beneficio de todos. Gracias, buenas noches, pásenla muy bien, nos vemos en la próxima.